En este video explico sobre el manejo y uso de la baraja española de 40 cartas para aquellas personas que tienen interés en aprender a utilizar estas cartas o que tengan en su cuadro espiritual la Comisión Gitana y tienen recomendado aprender a usar este tipo de cartas para que puedan desenvolverse en el mundo espiritual. Recuerden que cada cual debe usar también su intuición para poder interpretarlas. Yo les voy a estar ofreciendo algunos ejemplos para aquellas personas que solicitaron una ayuda para poder empezar a utilizar estas cartas de 40 cartas. Más allá de su uso recreativo, que es el fin con que se crean este tipo de cartas, la baraja española ha sido adoptada en diversas prácticas espirituales y esotéricas, incluyendo el espiritismo. Este uso de estas cartas se usa como medio de adivinación. Fue difundido principalmente a través de la enseñanza dentro de la comunidad gitana, que posteriormente fue transmitiéndose de generación en generación. En este contexto, la baraja trasciende su fusión lúdica para convertirse en un medio de conexión entre lo espiritual y lo místico, que es utilizada por algunos practicantes espiritistas para llevar a cabo sus lecturas y obtener orientación en sus vidas. Cada carta de la baraja española posee un significado específico que se interpreta en relación con la pregunta o la situación en particular. Va a depender de las cartas alrededor y las circunstancias del consultante. La lectura no se limita al simbolismo de las cartas, sino que también se basa en la intuición del tarotista, que también puede ser un medium, que es aquel que posee una conexión con las energías o corrientes espirituales, pero no necesariamente tiene que serlo, porque hay personas que simplemente desean o tienen el interés de aprender a interpretarlas para su uso personal y otros para utilizarlo de manera más profesional, que me refiero a consultar clientes a diario. En el mundo espiritual, especialmente en su variante practicada en algunas culturas latinoamericanas y caribeñas, llamémosles el espiritismo, las comisiones gitanas son grupos de espíritus que se asocian con la cultura gitana. Estos espíritus son considerados sabios, viajeros, que se les atribuyen los dones de la clarividencia y la adivinación. La comisión gitana es conocida por su relación con la interpretación de este tipo de cartas, con las cartas españolas, entre otras prácticas como la lectura de las runas, la bola de cristal, las piedras, los cuarzos, el péndulo, entre otros instrumentos que se utilizó el espíritu o perteneciente a esta comisión. Estos son algunos ejemplos. No vamos a profundizar en estos temas, ya que el enfoque es el significado de cada carta de la baraja española de 40 cartas. Cada carta tiene un significado que puede variar dependiendo de su posición en la tirada y las cartas que la rodean. Regularmente, las lecturas de cartas en este contexto pueden estar acompañadas de rituales que incluyen la invocación de espíritus gitanos para poder guiar y orientar al lector. Para armonizar el espacio o el lugar donde se va a estar utilizando estas cartas a modo espiritual, se pueden utilizar velas, inciensos y oraciones específicas para ir creando un ambiente propicio para esa conexión espiritual. Hay quienes no utilizan nada, todo va a depender de cada cual. Para muchas personas, la baraja española en la Comisión Gitana no es solo una herramienta de adivinación, sino que también es una forma de honrar y conectarse con las tradiciones ancestrales y espirituales. Y a través de estas prácticas se busca no solo obtener respuestas a preguntas concretas, sino que también una mayor comprensión de uno mismo y del camino espiritual. La baraja española se compone de 40 o 48 cartas, dependiendo de la variante o del fabricante. En este video nos vamos a enfocar en las 40 cartas. Se divide en cuatro palos: el palo de bastos, que representa al elemento fuego; el palo de oros, que representa al elemento tierra; el palo de espadas, que representa al elemento aire; y el palo de copas, que representa al elemento agua. Hay que saber de antemano que hay una diferencia entre lo que es un tarot y un oráculo de tipo baraja o cartas españolas, ya que el tarot consta de 78 cartas que posee una descripción simbólica y que se clasifica como arcanos mayores y arcanos menores.
que es decir, si un mazo de cartas tiene 78 cartas, tradicionalmente se le llama tarot. En el caso de los oráculos, se refiere a las cartas o barajas que poseen menor cantidad, que pueden ser de 28, 35, 40, 48 cartas. Todo va a variar, depende del autor, porque en el mundo existen infinidades de diferentes tipos de cartas personalizadas de acuerdo a su autor. Este tipo de cartas o barajas viene siendo como un tipo de arcanos menores. Estas cartas son muy utilizadas en el mundo espiritual, sobre todo por aquellas personas que tienen en su cuadro espiritual una comisión compuesta de gitana, pero no necesariamente. Este oráculo es tan certero como el tarot. De acuerdo con la astrología, los elementos y los 12 signos llevan un orden, pero nos vamos a centrar únicamente en los cuatro elementos que son fuego, tierra, aire y agua, para hacer la analogía con este tipo de cartas. Se comienza con el elemento fuego, que representa los signos de fuego como lo son Aries, Leo y Sagitario. El fuego está representado en el palo de bastos y representa el campo laboral, los emprendimientos, las iniciativas. Los signos de tierra o elemento tierra, que son Tauro, Virgo y Capricornio. El elemento tierra está representado en el palo de oros, que representa los recursos, el dinero, los negocios. Los signos de aire o el elemento aire, Géminis, Libra y Acuario. El elemento aire está representado en el palo de espadas, representado o significa el pensamiento, los papeles, la corte, toda gestión legal. Y finalmente los signos de agua o el elemento agua, que son Cáncer, Escorpio y Piscis. Este elemento de agua que está representado en el palo de copas se refiere a los sentimientos, nuestras emociones, al amor. Como lectores de cartas, debemos de aprender a desarrollar los dos hemisferios de nuestro cerebro, o la parte racional, el significado de cada símbolo, la simbología, y la parte irracional, que es nuestra intuición. Casi siempre el que comienza en el mundo espiritual, que trae su desarrollo, da dos primeros pasos utilizando su intuición y en ocasiones con la ayuda de algún espíritu que acompaña a la persona como guía dentro de su cuadro espiritual, ya sea alguna gitana, por dar un ejemplo, transmitiéndole por medio del pensamiento. Por eso se debe estar consciente de que el guía nos podrá ayudar a romper el hielo, pero y darnos ese empujón, pero luego la persona deberá poner de su parte para que siga desarrollándose espiritualmente con su intuición, que es una parte, que es su parte irracional, y seguir aprendiendo la simbología, que es su parte racional. Estas cartas o barajas españolas trabajan fundamentalmente con dos símbolos básicos, el número y el gráfico o los personajes de la corte. Según la numerología, los números tienen una gran importancia porque poseen mensajes. Cada gráfico va a determinar a qué grupo pertenece el número, a oros, copas, a los bastos o las espadas, que nos va a indicar la forma o el área en que se manifiesta lo señalado por el número, porque el significado va a variar de acuerdo al palo. No es lo mismo el 3 de copas que el 3 de oros. Del número 1 al 7 se ve solo la repetición del palo de acuerdo con el número de la carta. Sin embargo, no ocurre lo mismo con los números 10, 11 y 12, que ya aquí muestran a los personajes que representan diferentes características físicas o temperamentales de las personas. Por ejemplo, el número 1 será un inicio, una intención, y es la individualidad, y el palo nos va a decir en qué sentido se va a gestionar ese impulso, si es en lo relacionado con el mundo de la voluntad, el as de bastos, lo cotidiano, el as de oro, con el de las ideas, el as de espadas, o las emociones, que es el as de copas. Ahora vamos con la descripción del palo de bastos, que está asociado con el elemento fuego, que representa la creatividad, la energía y la acción. Se relaciona con el crecimiento personal y la inspiración, que son los asuntos profesionales de nuestro trabajo. En aspectos positivos, el número uno siempre será un inicio, una intención, es la individualidad. Puede estar hablando de inicios laborales o algún emprendimiento que se comienza o que está dando sus primeros pasos.
En aspectos negativos, esta carta pudiera estar anunciándole al consultante que se cuide de personas falsas a su alrededor, de falsedades, de malas intenciones. También habla sobre algún muerto o muerte, posibles brujerías o enviaciones, o que algo anda mal en los negocios o en el lugar de trabajo. El número 2, que es un número pasivo, que es nacido de dos números activos, uno más uno. El 2 representa la dualidad, la polaridad, el conflicto, la amistad y el matrimonio. También a los enemigos declarados, algo que se tiene pero que se puede perder. Pudiera estar hablando sobre algún niño en aspectos negativos, son pensamientos negativos hacia la persona que se consulta o preocupaciones. El 3 de bastos, según la cosmogonía, el 3 representa la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Padre, Madre, Hijo. Esto simboliza el equilibrio de todas las cosas manifiestas. Es el número del talento, tanto de la expresión oral o escrita. Es de mente rápida y aguda. Por eso aprende con facilidad. Es el optimista, disfruta de la vida social. Esta carta nos habla de viajes que pueda estar ocurriendo en la vida del consultante, de maletas, paquetes o mercancías, lugar de trabajo, temas religiosos. En aspectos negativos, esta carta podría estar avisando al consultante sobre alguna brujería, enredos, trampas en los negocios, algún asunto en cuestión que perdió el enfoque y la persona deberá alejarse o desistir. Por ejemplo, dejar de un lado algunas amistades o dejar de ir a algún sitio. El 4 de bastos representa el plano físico, el cuadrado o base de la pirámide, que es la más estable de todas las formas geométricas, que es la estabilidad, eso, el sostén, los cuatro puntos cardinales. Los pitagóricos le llamaron el número del milagro porque por ser el primer número par o que es divisible por dos como su cociente, que simboliza la edificación, es aquello que se concreta, que se materializa, algo que es seguro, práctico y confiable. Esto habla de una persona que siempre va por su vida con los pies en la tierra, o sea que no es soñadora, le agrada la disciplina, el orden. En aspectos negativos, esta carta pudiese estar hablando de contratiempos, de situaciones inesperadas, de algo que aparentaba estar bien y de momento se vira o se torna negativo. El número 5 representa el libre albedrío del ser humano y al estar en el medio de las cifras de los números del 1 al 9 nos habla de versatilidad, de una persona versátil. El número 5 rompe la rutina, el método, la solidez, rompe lo que es inmóvil y la estabilidad del número 4. Habla de la comunicación, de el transmitir, de la libertad. El 5 también habla de una persona que quiere intentar todo al menos una vez, que es una persona aventurera, ama ser libre. En aspectos negativos, nos está hablando de personas que no nos quieren bien, de mucha envidia por lo que se posee, algo que no está bien, celos, traiciones, de mala vista o malos ojos a nuestro alrededor, de personas que quieren opacar el brillo o la luz del consultante por envidia o por falta de conocimiento. El número 6, que representa la fuerza divina, expresada en la armonía y la belleza de la naturaleza, que representa la creación del mundo, la perfección de las partes. Este número se le considera el símbolo del amor. Uno de los signos místicos es la estrella de 6 puntas o el sello de Salomón, también la llamada estrella de David. Este número nos habla de amor, de elección, de amar la vida familiar. Es el patriarca de la familia. Es una persona que se responsabiliza y se compromete con su familia, que disfruta vivir en familia. También habla de viajes de todo tipo, cambios, mudanzas, de visita a alguna fiesta. Es una carta muy positiva. El número 7, que es un número cabalístico o sagrado, se compone del 3 y del 4, que es la combinación de Dios y la naturaleza humana. El número de la creación y el número del poder espiritual. Su manifestación se plasma en el Génesis, con los 7 sellos, las 7 notas musicales, los 7 colores del arco iris. Este número nos habla de triunfo, de unión entre el cielo y la tierra, de una persona que es muy intelectual, un pensador, que cuando quiere saber algo se convierte en un especialista.
es aquel que intenta ver por debajo del agua. No le agrada la vida social, prefiere la soledad porque así es que se recibe la sabiduría ancestral. Esta carta también nos habla del lugar de trabajo. Es una carta muy buena, pero todo siempre va a depender de las cartas a su alrededor. En el Sota de Bastos, aquí vemos nuevamente el número uno, que es una carta que nos habla de una mujer que toma la iniciativa, que es muy activa y dinámica, que es líder, quiere mandar y ser independiente. Tiene características de mujer trigueña, cabello negro, tonos oscuros, una mujer trabajadora, independiente, también puede ser una persona divorciada. El caballo de bastos, este es un número femenino y el número del mando, la autodisciplina, la justicia. Las cualidades negativas son la tiranía, el despotismo, el castigo. Es el jefe el que consigue triunfar exigiendo a los demás tanto como a él mismo. Esta carta nos puede estar hablando de una persona muy espiritual y dada a los demás. Es también una persona que viene de lejos y llega con el objetivo de ayudar o resolver algo. También nos habla de noticias de lejos. Pudiera estar hablando de alguna persona que es un tipo de líder espiritual o que posee ciertos conocimientos en los temas espirituales o que simplemente en su trabajo es aquel que guía a los demás. El rey de bastos, aquí sucede lo mismo como el anterior, con el número 12 tenemos que ver el número 3. Esta carta nos muestra a un hombre de piel oscura, puede que ocupe algún cargo también profesional, que es muy desenvuelto en la vida, una persona, un hombre que posee vasta experiencia laboral y en lo que hace, una persona que es responsable, puede que sea un hombre divorciado, todo va a depender de las cartas alrededor. El palo de oros, este palo está asociado con el elemento tierra y las posesiones materiales, la riqueza, el éxito material, los aspectos terrenales de la vida. Se relaciona con nuestra seguridad financiera y la prosperidad. El as de oros nos habla de nuevos comienzos en el ámbito financiero, indica oportunidades de prosperidad y de éxito. Si la persona estaba pasando una mala racha con esta carta, todo se vuelve a encaminar. Todo va a depender de las cartas a su alrededor y el tipo de pregunta que se hizo. Recuerda que siempre es bien importante hacer las preguntas claras y específicas. No se debe de hacer preguntas con doble respuesta porque trae confusión. Preguntar en positivo. Las preguntas cerradas que contestan un sí o un no. Preguntas abiertas, sencillas. El tarot no miente ni ningún oráculo. Es el saber hacer la pregunta y para poder hacer una excelente interpretación de que sea certera, hacer preguntas correctas. Por ejemplo, en lugar de preguntar qué me deparará el futuro, preguntar qué debo saber sobre mi área laboral en los próximos 6 meses. El as de oros nos puede estar avisando sobre la llegada de algo, o puede ser que la persona recibirá alguna noticia positiva. El 2 de oro nos habla de posibles atrasos financieros. Si la persona está esperando algo monetario, se va a postergar debido a que falta algo por resolverse. Si la persona que está en medio de algún trámite debe darle seguimiento para que pueda concretarse. El 3 de oro nos habla de noticias también, de visitas, tanto de hacerlas como recibirlas. Puede que la persona tenga que ir a un lugar para recibir algún reconocimiento. El 4 de oros nos habla de que la persona tiene lo necesario para su día a día, está estable con lo necesario, sin exceso. No se tiene grandes cantidades, pero debe conservarlo para que no pierda su estabilidad o lo poco que tiene. También habla de algún regalo, un obsequio que puede recibir o viceversa. El 5 de oros nos habla sobre que puede que la persona recurra a una ayuda monetaria para poder resolver alguna situación. También nos habla de un lugar donde se reúnen varias personas para llegar a acuerdos de índole financiero o emprendimientos o algún colaborador.
El 6 de oros nos habla de obstáculos que se solucionan de inmediato. En aspectos negativos, si al lado de esta carta salen cartas negativas, la persona debe de tener cuidado con su dinero o sus posesiones durante la noche. Puede también que tenga algún posible robo o estafa. Todo va a depender de las cartas a su alrededor. El 7 de oro, esta carta es muy buena en cuanto al desenvolvimiento de dinero. Nos habla de prosperidad, de suerte, de que las cosas van a mejorar en la vida del consultante. El sota de oros nos habla de una mujer posiblemente de tez y cabellos claros, que tiene buenos atributos o que posee un buen cargo, o que es negociante o es una mujer emprendedora, se vale por sí misma. El caballero de oros nos habla de un hombre joven, muy trabajador, que siempre está en movimiento, desenvolviendo. Pudiera estar hablando de buenos colegas o amigos que siempre nos apoyan en cualquier emprendimiento. Y el rey de oros, que nos habla de un hombre mayor con experiencia en los negocios, que tiene buena posición o estatus económico. Puede ser un jefe, un hombre de negocio, un hombre profesional. Recuerda que son 3 videos sobre las barajas españolas de 40 cartas. En el próximo video te hablo sobre los palos restantes, el palo de espadas y el palo de copas. Y en el tercer video te voy a hablar sobre algunos ejemplos de tiradas e interpretaciones.